El doctor Morillón es investigador del Instituto en la Coordinación de Sistemas Mecánicos, Energéticos y Transporte, como dije, de la cual fue titular hasta hace pocos días. Actualmente funge como coordinador del posgrado de urbanismo de la UNAM. Es especialista en diseño bioclimático, edificaciones sustentables, cambio climático, ahorro de energía y energías renovables. Fue presidente de la Comisión de Ingeniería Municipal y Urbanística de la Academia de Ingeniería. Fue socio honorario del Colegio de Arquitectos del Norte de Sinaloa y de la Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en Edificios. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y el día de hoy nos hablará de la ingeniería aplicada a la sustentabilidad energética. Muchas gracias y bienvenido, querido David. Le recuerdo a todos que tenemos 30 minutos para la plática, después vendrá una sesión de preguntas y respuestas de unos 10 minutos y habrá una dinámica que explicaré un poco más adelante. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, que me apoyen, ahí está la presentación. Cuando hablamos de ingeniería y luego hablamos de temas, resulta que muchas de las ingenierías tienen que ver con un tema, no es una ingeniería. Y eso es lo que me va a tocar comentarles sobre este tema de la ingeniería aplicada a la sustentabilidad energética. Tenemos un sistema energético que estamos viendo aquí en imágenes que consiste en aprovechar las energías primarias, las llamadas no renovables como el carbón, petróleo, gas, uranio y las llamadas renovables. Nuestro sistema actual en el mundo, no solo de México, toma las energías no renovables y las transforma en combustible y en electricidad para llegar al usuario, entre ellos la industria, el transporte, los edificios, el agropecuario. Por lo tanto, si hablamos de ingenierías, tenemos que hay ingeniería en energía, que hay ingeniería en energías renovables, que hay ingeniería en nuclear y hay ingenieros petroleros, eléctricos y luego hay quien hace el edificio, lo opera y sobre todo paga para que el edificio funcione. Por lo tanto, entonces, si hablamos de estos como base para el sistema energético, resulta que no somos nada sustentables. Esta energía se agota, es altamente contaminante y se necesitan entre 60 y 300 millones de años para volver a tener ese recurso. A diferencia que en estas energías renovables como aprovechamiento de la solar, la eólica, la hidro y la biomasa, por ahí me pueden reclamar de la geotermia, pero ahí está, en el suelo, pero ahí está. Entonces tenemos que prácticamente en el instante, en otros las temporadas, igual las temporadas de lluvias, la temporada de producción de toda la parte relacionada con la bioenergía. Entonces, si hablamos de ingenierías, vemos que hemos hablado ahorita de varias y podemos seguir hablando de más cuando apliquemos a un caso. Casualmente el caso es edificios. Digo casualmente porque hay gente de transporte, solares, pero pues yo me fui hacia transporte. Casualidad. Y entonces, entre ellas, para que exista este edificio, la ingeniería civil, entre otros, tenemos la necesidad de un diseño, selección de materiales, otra de las ramas de la ingeniería, la tecnología, que sería el equipamiento para que funcione el edificio, como la iluminación, la climatización, la conservación de alimentos, etc. Y sobre todo, condicionando una operación. ¿A qué me refiero con condicionando una operación? Resulta que si yo en un edificio, una vivienda, pongo un calentador solar, estoy condicionando a que usemos la energía solar para calentar el agua, pero la mayoría se pone un boiler, como se dice generalmente, que es un calentador de gas, condiciono a usar gas para calentar agua. Por eso la importancia de seleccionar la tecnología para no condicionar. A veces hago la broma y digo, ¿para qué un refrigerador? Pues es importantísimo, yo no necesito refrigerador, pero necesito conservar alimentos y cerveza fría, que es muy importante. Y entonces sí, operación con función de tecnología. Bueno, para que esto
Convencionalmente, después de haber hecho esto, nos ha llevado a entrantes para que funcione el edificio y a salientes. Entre los entrantes tenemos la energía eléctrica, el gas, el agua e insumos varios, depende del tipo de edificio. Si es una escuela entran papelería, bancas, pupitres. Si es un hotel, camas, entonces depende. Y si es un restaurante, muchos alimentos. Aquí puse materiales, pero entran muchas cosas y en consecuencia salen otras. Emisiones de CO2 directas, como cuando cocinamos, prendemos la estufa, prendemos el boiler, estamos emitiendo en cada edificio emisiones de CO2. Las indirectas son esta energía eléctrica que me viene de un lugar, y si es termo, pues ahí es donde se están generando las emisiones. Entonces tenemos esas emisiones, aguas negras, grises, puercas y de todos tipos, que es otra ingeniería. Y también los residuos. Esto es un edificio convencional y esto causa problemas porque tiene impactos negativos en el ambiente, y de ahí pensar en una sustentabilidad. Voy a hablar de energética, pero podemos ir mencionando de cada caso. Entonces, ya ubicando que todo esto que acabo de decir tiene que ver con muchas ingenierías, ahí notamos la importancia de la ingeniería y el día que nos festejamos, que es el 1 de julio. Pero la voy a complicar más. Resulta que para tener esa energía, ese gas, esos materiales, yo tuve impactos de extraer el material, transformarlo, llevarlo al lugar donde lo voy a usar, y luego también tengo impactos si quiero tratar esa agua, esos residuos para ser utilizados. Y ahora tenemos otro concepto nuevo, que esto que se llamaban residuos en un ciclo de vida, de la cuna a la tumba, ahora ya no son residuos, sino insumos en algo que se conoce como economía circular. Y entonces vemos que todavía tenemos más trabajo ahí, y eso nos lleva a tener siempre ocupados y poder tener nuestro salario como investigadores del Instituto de Ingeniería. Miren, esto pasa en el mundo, toda esta tajada de petróleo, gas, casi el 80% se usan no renovables. Ya vimos en qué consiste la maestría, la matriz, ya me fui a la maestría porque ya me están esperando. Y entonces tenemos que el petróleo en México, el gas y el carbón sumados son casi 90%. Estamos reprobados en sustentabilidad en el país en cuanto a energía. Por eso es importante meternos, pero miren, esta tajadita de 10 se ve bonita así grandota. Pero aquí hay algo muy importante. Dice biomasa. Oye, son buenos en México, usan biomasa. La realidad es que esa biomasa es pobreza energética. Muchos millones de mexicanos que no tienen otro energético usan la leña. Entonces, claro, eso no se los digo en el mundo para que nos sigan viendo como que sí somos buenos. Pero la realidad es que apenas un poquito tenemos ahí de solar, de eólico, etc. Bueno, entonces, y si lo vemos, ¿quién lo usa? Tenemos que tener aquí el transporte, la industria, los edificios. Entonces este sector es el que voy a tomar para el ejemplo, pero me puedo ir a la industria o transporte, y de los edificios, toda esta tajada son viviendas, y por aquí comercial y de servicio, como este instituto, un hotel, un centro comercial. ¿Qué energías usan los edificios? El gas, la electricidad y la leña. Recordemos los millones de viviendas que solo tienen la leña para cocinar, y creo que ni calientan el agua, o la ponen al sol, hay un balde, una cubeta, y con eso la tarde noche se bañan. Entonces tenemos, además, cómo se usa. En la casa tenemos el refrigerador, los ricos como el doctor Fernández Sayas tienen su aire acondicionado, y si ya inventé me sirvió de ejemplo, doctor. Y entonces tenemos el refrigerador, la televisión, todos los equipos, la iluminación, y llaman usos finales. Entonces, ¿dónde le voy a entrar si el problema es el gas? Bueno, el gas lo uso para calentar agua y para también cocinar. Entonces, mis alternativas deben de ir a ese lugar para empezar a bajar el consumo energético. Si el problema es el aire acondicionado, entonces tengo que tener un edificio adecuado a ese clima para que no se caliente o se enfríe más de lo que yo requiero y no estar usando energía en esta parte. Bueno, y así podemos irnos y darnos cuenta de lo siguiente. En energía eléctrica, una vivienda promedio anda en 2.4 megawatts. Me dijeron, no seas técnicos, pláticas sencillas. Les voy a decir, como les digo luego a mis alumnos de arquitectura, 2.4 megas son muchos watts. ¿De acuerdo? Y listo, ya nos quedamos todos claros de qué significa. ¿Cómo andan ya regionalmente? Miren, Oaxaca 0.8 y vean a Mexicali
hasta por acá. Este es el promedio nacional, pero la Ciudad de México anda aquí. Si yo esto lo muestro en el mundo, sin tener contexto, caemos en un grave error. Que en el mundo me van a decir, oye, esos de Oaxaca, qué sustentables, qué ambientales son. Pero ve esos peores de Mexicali, de lo peor. Consumen mucha energía. Y el contexto es que estos están en una de las ciudades, de las 4 ciudades más calientes del mundo. Tienen a la frontera ahí con el piojo, la pulga, cuando la hilera ahí de aparatos domésticos que se venden en 100 pesos, 300 pesos, 2 toneladas de aire acondicionado. Y entonces es basura de Estados Unidos. Entonces el clima cálido, la tecnología ineficiente, un edificio no adecuado al lugar y nos llevan a altos consumos. Estamos fregados. No es conciencia, sino estamos fregados. Entonces la Ciudad de México, mejor clima que Mexicali, y entonces vemos que el contexto nos va a decir realmente cómo debemos de abordar la sustentabilidad. No es un programa nacional que todos igual. Eso llevó a problemas que, ya los dije, con la hipoteca verde que me tocó elaborar, y que la premió la ONU, pero la quisieron trasladar tal cual a cualquier otros países, y no funciona así. Hay contextos. Entonces tenemos igual la leña. Algunos de ustedes reclamarían, ¿dónde están mis toneladas? Bueno, los norteños en la carne asada se echan algunas, pero recuerden la pobreza energética. En gas encontramos entre los diagnósticos cómo se usa para cocinar, para calentar agua en lo urbano y lo rural, y acá se resume en promedio nacional, y en emisiones. Si solamente son emisiones relacionadas con energía, casi son 2 toneladas, pero si agregamos tratamiento de desechos, tratamiento de agua, etcétera, llegamos a 3 toneladas. Vámonos por ciudad y entonces nos damos cuenta cuál es el reto para 0 emisiones dentro de los apellidos de la sustentabilidad. Bueno, si usamos petróleo, a lo mejor es que tenemos mucho, y vamos a ver que no, esto es lo que tiene el mundo sumado todos. Y aquí está México, en la verde. Entonces, yo estaría aterrado como secretario de Energía. Claro, no me invitaron, ni me van a invitar, pero yo estaría aterrado. A lo mejor por eso no me invitaron, por andar diciendo que me iba a aterrar, porque petróleos mexicanos, cada vez menos producción, picada exagerada, y resulta que no hemos cambiado nuestra matriz energética o va muy lento la transición. Empecemos por los edificios, va a ser más fácil, vamos a verlo aquí. Y entonces casualmente las guerras están en donde hay algo más que todos los demás. Bueno, sustentabilidad. Nos enseñan y nos dicen que es lo social, lo ambiental y lo económico, y la intersección es el estado sustentable. Pero luego la pregunta que nos hacemos varios, ¿cómo le hago para llegar de aquí a un tema? Que puede ser la vivienda, el edificio, la industria, cualquier sector. Y entonces nos juntamos por allá, convocados por Estados Unidos, en Minnesota, y entonces ahí 50 países dijimos muchas cosas. Voy a comentarles solo las ambientales. Las sociales y las económicas me metí poquito a esas mesas. Y ahí se dijo que para que el edificio fuera sustentable, que tiene que tener soluciones de sitio y suelo. Tenemos a las doctoras expertas en suelos aquí en el instituto. Y luego tenemos la parte de conservación del agua, también un área muy grande del instituto, soluciones de eficiencia energética, origen de los materiales, calidad ambiental. Se fijan que no dije diseño bioclimático a pesar de ser de esa área, porque no solamente necesito calidad térmica, acústica, olfativa, psicológica, o sea, son varias cosas para llegar a la sustentabilidad. Y luego innovación. Yo aquí tengo, y en cada grupo de mis alumnos tengo una gran capacidad de innovación. Cualquier solución, si ahorita paso una encuesta, listo, saco mi segundo libro sobre soluciones para la sustentabilidad energética. Bueno, y algunos edificios que nos han premiado, como el Club Asturiano allá en los alemanes. Entonces ahí se dijo esto, pero después se prostituyó el concepto y ahora todo el mundo era sustentable. Una casa con unos focos ahorradores ya era sustentable. Una lata de aluminio que ahora se le despega la tapaderita ya era sustentable. Y ahí estoy yo, tome 6 haciendo por el ambiente. Me engañaron. Entonces no queremos que ustedes caigan en eso y por lo tanto, ojo, el aluminio para producirse, si nuestra matriz energética es no renovable, es altamente contaminante. Claro, me lo llevo a parte de Canadá o a Brasil, que es hidro gran parte, y ahí sí, no hay ningún problema con el aluminio, pero se anunciaba como sustentable. Bueno, entonces después dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dejarnos de vaciladas en el mundo y ahora vamos por 0 energía, 0 emisiones y 0 descargas.
Ahora sí hay un parámetro. Para eso ya tenemos nosotros el reto. Vimos cuánto se consume en energía, en gas. Aquí no metí agua, pero porque el tema era otro. Y tenemos materiales. Y entonces sabemos cuál es el reto. Y si solamente hago una parte que disminuyo, es eficiencia en energía, en agua, en materiales. Pero no es sustentable. Cero del convencional, desarrollarlo con alternativas sería nuestra sustentabilidad. Por arriba hay un convencional y entre el cero y el convencional es eficiencia. O puedo llegar hasta más abajo, soy plus, genero más de lo que yo necesito. Bueno, entonces, creo que me fui muy lejos, pero no, hemos generado como ingenieros en el instituto información, atlas, manuales, guías, muchas de estas están libres. Ustedes pueden meterse al web del Instituto de Ingeniería, en series, publicaciones, y bajar el atlas del bioclima, cómo debe de ser mi casa si estoy en Mexicali, o cómo debe de ser si estoy en la Ciudad de México, como si estoy en Mérida o en Villahermosa, por el bioclima, y entonces tenemos los estudios. La mayoría de estos están libres. Todos estos azulitos son libres, otros también, LANES, que la fundó aquí el doctor, la Asociación de Energía Solar. Entonces cuando me la prestó yo hice el libro, dije es muy buen libro, hay que sacarlo. Y lo sacó LANES cuando yo fui presidente. Proyectos bioclimáticos. Y entonces así tenemos varias información, le hicimos a CONAVI una guía, por aquí anda. Otra CFE, que por cierto recibió el premio de Energy Global Sustainable. Y entonces ya nos creen más cuando hay premios. Acá le hicimos para Canadá y para Estados Unidos. Y nos gusta. Yo me acuerdo cuando estaba en kinder salía todo babeado aquí con mi estrellita porque la maestra... Y yo soñado llegaba a la casa con mis... Igual los edificios, todos con estrellita y nos encanta. Los Estados Unidos le pusieron Energy Star. Y entonces tenemos todos estos libros que les pueden servir, que se han generado en la academia. Hicimos otras ciudades del futuro y varios proyectos. Claro, en estos yo era un estudiante como muchos de los que están aquí. Y acá ya me tocó tener impacto con la hipoteca verde y otras iniciativas, pero tenemos ya demostrado qué impacto económico, qué beneficio, en qué rubros, y entonces sí tenemos apellidos para los edificios, si solo son eficientes, si son más frescos con los techos verdes, que por aquí me preguntaba la licenciada Verónica Benítez. Hicimos dos modelos porque nos encontramos la norma de la Ciudad de México que dice el uso de naturación de los techos. Y resulta que no hay un modelo para saber cómo lo voy a hacer. Bueno, hicimos el modelo térmico, el modelo de enfriamiento evaporativo para entonces tener bases. Otros proyectos como este que ganó el premio a la vivienda sustentable en Monterrey, este grupo de viviendas, desde el diseño, sistemas de descarga de calor, materiales que evitan entrada de calor que no requerimos, a lo de generación, eficiencia, y entonces pudimos hablar de proyectos a nivel nacional que pudieran caminar hacia este concepto y que nos permitió generar normas. Este otro, que es Mexicali, miren qué bonito apantallo ahí con techos llenos de fotovoltaicos, eran 200 casas, pero pongo la foto y se veía bien. No vean a los políticos, pero vean aquí algo nuevo, un sistema dual. Por primera vez se abría el sistema que yo generaba, inyectaba a la red, me ahorraba el costo de la batería. Y entonces de esa manera ahora ya hay pagos. Antes era cuánto me diste, cuánto te debo, te la vendía tanto, te la pago tanto. No, ese no era el negocio. Pero ahora se abrió el sistema, que es lo importante aquí. Ojo, estos sistemas en su momento, la casa costaba 220,000 pesos y estos costaban 80,000. Han bajado muchísimo. Yo le preguntaba a la gente y decían, quita esa chunche y ponme otra recámara. Porque entonces estas eran chiquititas, eran de 32, como me mandó mucho, 42 metros cuadrados. Eso mide mi cochera. Entonces, y nomás mete un carro techado. Bueno, entonces tenemos aquí que hicimos normas, varias bioclimáticas, de eficiencia, de energías renovables, hicimos un código y unas de certificación. No estaban, teníamos que generarlas y nos tocó como instituto en varias de ellas participar o dirigir. También hicimos programas de financiamiento. Vamos a meter todo esto, ¿quién lo va a pagar? Si yo soy un constructor y le meto cosas que salen más caras y el señor no, el mercado van a buscar las más baratas. Bueno, pero ahora cada vez aprenden más ya la gente, tanto rendimiento por litro de gasolina, los celulares que hacen maravillas,
Bueno, pues ahora necesitamos decirles que las casas también tienen un costo y deben tener un beneficio. Y entonces hicimos sistemas de financiamiento, entre ellos la hipoteca verde, premiada por la ONU. Y entonces dice uno, bueno, pues a veces como investigador, y lo digo por mí, es medio inocentón. Y entonces yo decía el ahorro de energía, las emisiones, y llego con los financiadores de los financiadores en una reunión que me invitaron, y resulta que me dicen, ¿sabe usted lo que hizo con la hipoteca verde? Yo sí, el ahorro de energía, la mitigación. Casi les traduzco textualmente, déjese vaciladas. Lo que usted dice es un instrumento para que nosotros acomodemos más dinero. Pero la gente ahorraba, el medio ambiente tenía beneficios, pues qué bueno. Entonces sí, ya dije, el beneficio, el negocio, ahí está. Y ya tengo lleno de diplomas porque me dieron muchos, todos los que venden calentadores, porque ahora ya acomodaron 3 millones, los de aislamiento, y entonces ahora ya soy socio honorario de muchos. Hicimos sistemas de certificación porque nosotros hacemos y luego no sabemos si funciona o no, y entonces ya había un sello FIDE, Profepa, pero empezamos a hacer criterios, programas que permitieran no un negocio, y si alguien quiere hacer negocio, bienvenido, con los sistemas extranjeros, pero esto era para demostrar y dar un sello que sí había beneficio en el caso de los mexicanos, los sellos mexicanos. Se llegó a una NMX, una norma de certificación voluntaria en Semarnat, no quisieron ir más allá, no importa, en el mundo no van más allá, son voluntarios los sellos y los sistemas. Claro, a todo el mundo les dije, nos gusta la estrellita. Bueno, en mi tierra la estrellita es una cerveza. Entonces tenemos también que esta sería la metodología para ir cerrando. Yo quiero un edificio sustentable energéticamente, primero hago un diseño adecuado al lugar para que no se caliente mucho o se enfríe mucho y tenga que usar calefacción o aire acondicionado. Enseguida lo equipo con tecnología eficiente, hay sellos, vean su computadora, dice Energy Star, pero en México hay sello FIDE y una etiquetota amarilla en cualquier equipo que ustedes compren que dice que es ahorrador y que cumple con tal norma. Si yo pongo eso, entonces primero le bajé con diseño, le bajé con tecnología y me falta poquito, lo hago con energías renovables. Porque si todo se lo quiero dar con energías renovables, voy a tener que llenar el techo de un montón de equipos que me sale más caro y entonces sí logro la sustentabilidad, pero a mayor costo. Y entonces genero y logro cero energía. El diseño, necesito sombrear, necesito ventilar, necesito materiales que se resistan al paso de calor para poder bajar con una condición actual a uno mejorado, equipos con sellos. Y entonces es el consumo convencional, ahora vamos aquí, ya solo me falta ya le bajé aquí, ahora genero y entonces logro el llamado Net Zero Energy, cero energía, genero la que necesito, que es lo que le preocupa al sector eléctrico, yo genero, meto, saco lo que metí, no tienen que mover su capacidad en las redes de transmisión. Y entonces dicen, sí, haz lo que quieras, pero no me muevas esto, entonces salió el concepto Net Zero Energy. Cero energía absoluto o algo así, no sé si traduje bien Alejandro. Este es el bioclima que les decía, están en Atlas, hay una mancha de calor en tales meses, en tales horarios, lo demás está confortable, metámoslo con ventilación natural y aquí necesitamos que no se enfríe tanto. Estamos en un lugar como aquí, Toluca o algo así en esa gráfica. Necesito protegerme del sol y entonces empiezo a bajarle, este es un edificio ya con las condiciones bioclimáticas y es un convencional, le bajé todo esto. Si fuera aire acondicionado me ahorraría todo esto. Y luego el equipo consume tanto en refrigerador, televisiones y empezamos a cambiar los equipos. Los equipos hay ya normados y el que tenemos es ya de 10 años atrás, ya hay una norma que el aire acondicionado consume la mitad. Y entonces de una cantidad bajamos una cantidad y entonces de este consumo llevamos aquí y ya solo me falta un pedazo de energía. Y entonces sí, vamos a generar la que necesito para llegar al cero. Lo hicimos para varias partes del país, por cierto, está libre en un libro que publicó el instituto, es una tesis y se publicó en Estados Unidos también un capítulo del libro. Y bueno, vean esto es lo que consumía las viviendas en esos climas, le bajamos el consumo y ahora estamos aquí, que es lo que vamos a necesitar generar con renovables. Y entonces sí logramos el cero energía, el neto, y aquí fue el plus, que no es muy saludable para los sistemas eléctricos, sin embargo, pues puede presumir uno que genero más de lo que yo consumo, pero sí les digo, se cuestiona mucho. Hicimos análisis para cada parte del país, y aquí, hasta aquí lo logramos. ¿El problema es tecnológico? No.
El problema es legal. La ley dice que solo puedo generar y conectarme para una cantidad, pero en estas ciudades de Mexicali, Mérida y Villahermosa, que necesito aire acondicionado y que uso aire acondicionado, esa ley no me permite la sustentabilidad. Pues cambiemos la ley. Me dicen los de jurídicas cuando me invitaron a dar una plática de estos temas, pues metemos el amparo, métanle lo que quieran, por tal de que esto cambie, listo. Y entonces pues tenemos también 0 descargas en todas estas partes, pero de aquí tampoco cuestión de una ley. Quieren hacer ley para forma general, no, ya vimos contextos, es muy diferente. Y con esto les digo que tenemos algunas publicaciones gratuitas, El peso de las ciudades, que vienen los impactos y soluciones escalonadas, o bien de metodología que acabamos de ver para vivienda cero energía y que se publicó en Estados Unidos. Estos dos son libres en internet. No lo compre, está muy caro, son varios dólares. Pero sí, la información la van a encontrar ahí. Con eso termino y espero no haber abusado del tiempo, señor moderador. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor David Morillón. Hay tiempo para un par de preguntas, si alguien quiere preguntar. ¿Hay alguna pregunta? Aquí hay una pregunta. Bueno, padrísima la exposición, David, muchas felicidades. ¿Cómo se gestiona un medidor bidireccional así para mi casa, por ejemplo? ¿Qué hay que hacer? Gracias, ingeniero. El ingeniero estuvo en obras de la UNAM y en su tiempo pudimos hacer algunas cosas como una guía para las instalaciones de la UNAM. La guía está y ellos empezaron a implementar algunas cosas como la iluminación eficiente, algunos cuantos edificios con fotovoltaicas. Entonces hay un avance en CEU gracias aquí al ingeniero que nos invitó a opinar y pues nosotros pagamos porque nos alquilen y luego ahí vamos de facilotes. ¿Cómo? Usted pide un permiso a CFE que va a generar y quiere conectar a red y entonces ya le dan el permiso para una cierta cantidad, que en el caso de la vivienda en unas ciudades vimos que no hay problema, pero ya en las de alto consumo, que son el desierto extremo como Mexicali, Hermosillo, o el cálido húmedo también extremo como Villahermosa, Tabasco y toda esa zona, ahí sí tendría que demostrar. Y ya cuando le dan el permiso le tienen que dar el bidireccional para saber cuánto toma y cuánto inyecta la red y hacer los balances. Antes era, me diste, te lo guardo, pero tomaste, me lo pagas. Ahora ya ha ido cambiando. Esperemos que el negocio está en que se pague, pero no como me lo venden, sino como se lo vendes a otro usuario que vale 9 veces, 5 veces más el valor de que me toca el de la vivienda, como la industria y el alumbrado público, y ahí sí es negocio para todos. Ellos no meten más y usan energías renovables y nosotros recuperamos la inversión en la vivienda. Una más rápido, un consejo. Hace muchos años yo le consulté al doctor Morillón sobre las impermeabilizaciones de los edificios, a lo mejor no se acuerda, pero él me dijo, ponlas claras, ¿no? Y ahí veo, y un consejo para todos, poner la impermeabilización terracota, que es la tradicional, es por una tradición que se ha hecho, porque antes eran baldosas de barro y rojitas, y todo el mundo sigue poniendo eso. Pero si ponen el blanco, el gris o incluso el verde, nosotros hace mucho, asesorados por el doctor, hicimos un experimento aquí y le bajamos hasta 3 grados a una losa. Entonces, si ustedes ponen impermeabilizante en sus casas, pongan blanco, insisto, es una patente del doctor Morillón, muy pero con eso, simplemente una solución como esta tan sencilla, yo lo hago en mi casa, y todos los edificios que ven con azoteas blancas en la universidad son porque los hicimos nosotros. Es algo tan sencillo como eso, que son de las cosas que han investigado aquí. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos otra pregunta por aquí con el profesor José Luis Fernández Sayas. Sí, muchas gracias. Felicidades, David. Muy buena presentación. Yo entendí como la tercera parte, así que vamos bien. Hace muchos años un joven brillante hizo una tesis de doctorado sobre el tema del muro escudo. Posteriormente, el Fernández de la energía solar, Alonso Fernández, demostró en Oaxaca, en Chidir, Oaxaca, que... ¿De dos? Es que no se entiende. Se demostró en el Chidir, Oaxaca, que una vivienda
con techo escudo y muros escudo podía tener confort total sin aire acondicionado. No escuché, pero lo que estaba diciendo el ingeniero es muy cierto, o sea, el confort se obtiene con una serie de medidas. Para empezar, como lo dijo el expositor, no repitiendo la misma arquitectura que es exitosa en la colonia Nápoles, en Mexicali, ¿no? ¿Qué nos dice del techo escudo? Bueno, ingeniero, en la parte de la reflectancia, ustedes han oído Mérida, Ciudad Blanca, no buscan el título de Ciudad Blanca, es un calorón que lo que quieren es que no entre lo que les llega por radiación. Entonces, de la arquitectura vernácula toma uno muchas ideas. El doctor fue mi maestro en el doctorado, fue el presidente, fue el que dijo, pobrecito, pasémoslo, y ya me pasaron. Y entonces, el muro escudo, el techo escudo, son dos placas de material con almacenamiento, que al momento que pasa el calor por una, permite que ese aire que se comunica entre las dos placas se tire antes de que se entere adentro del edificio, ya sea en el techo o en los muros. Y lo tenemos en materiales regionales. La vigueta y bovedilla, la ubican la mayoría, ese tiene los ductos para que y lo implementamos hace muchos años en Puerto Lobos, allá en Sonora. Los pobres se ven feos y dijeron, vamos a hacer un centro turístico, quítenlos de aquí, échenlos por allá. Pero se les hizo una colonia digna con viviendas más frescas, con aprovechamiento de energía solar, destilación de agua de mar, muchas cosas ahí que hicimos. Y después me enteré por qué le decían Puerto Lobos. Se fregaron los lobos, las mangueras que conectaban todos los destiladores solares. Entonces, y esos sistemas en un muro poniente, si ustedes tienen el bloque hueco y permiten que se comuniquen esos espacios entre el bloque, pueden tener un sistema de descarga de calor. Yo le llamaba muro escudo a la radiación solar, y llego al doctorado y no me aceptaron cuando me habían invitado. Yo dije, pues si fue lo que me dijiste que viniera. Dice, sí, pero es estudio de la convección natural acoplada a muro almacenador en flujo transitorio, y tengo doctorado. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por allá en redes sociales. Sí, hay preguntas en redes. ¿Es costo efectivo buscar instalar paneles fotovoltaicos en casas particulares en México? Sí, en este sistema que vieron que hice, lo planteé y no se implementó en la hipoteca verde, porque era vivienda de interés social, y en ese momento el equipo costaba más, y el ahorro, de por sí ya la energía está subsidiada, no era significativo, desde el punto de vista que se pagara con los ahorros. Sin embargo, se llevó ese sistema a los tarifas DAC, que son esos que sí pagan cara la energía, las grandes residencias, y ahí sí es rentable. En México, ahí en Polanco, se han instalado porque ellos pagan una tarifa muy elevada de 3,500 al bimestre, y ponen un sistema fotovoltaico y ahora les queda la factura en 500, 700 pesos. Entonces, en su momento no era en esa vivienda, pero sirvió para otra, entonces sí es rentable. Ahora, si lo hacemos por conciencia ecológica, no importa que no sea rentable. ¿Quién de aquí me puede decir en cuánto tiempo amortiza su auto? Pues no hay una amortización. Si lo comparo con caminando, pues ya los fregué. Sí. Si lo comparo con bicicleta, también. Entonces hay servicios, y ese es un servicio que permite cuidar el medio ambiente. Y ya oyeron, no es tan caro. Bájenle todo lo que puedan con cosas ahorradoras. Si el problema ahorita es la onda de calor, pintemos de blanco, que se refleje gran parte. Si tenemos un lugar, por ejemplo, a mí cuando chico me subían a la azotea a poner, era loseta de barro, chapopote, decíamos, el asfalto en el techo. Imagínense todo lo que absorbía. Bueno, ya lo tenemos pintado de blanco, reflejante, pero en la casa de mis padres y así la tenían, y entonces el chapopote, el asfalto absorbe casi el 95% de lo que le llega. Entonces se calentaba el edificio y ahora hay que sacarlo, y si es con aire acondicionado hay un alto costo. Tenemos otra pregunta de Guillermina Pérez. ¿Cómo trasladar todo eso que nos presenta a las viviendas ya construidas de clase media baja y clase baja? Además pregunta, el confort relativo depende de muchas condiciones. ¿Cómo se mide? El confort, nosotros tenemos un rango y una capacidad de adaptarnos
aguantamos más ahora que hubo la onda de calor. Y bueno, por ejemplo, yo a los 33 grados tenía mucho calor, pero luego me voy a mi tierra, a Guadalajara, y había 37, regresé y estaba fresco la Ciudad de México. Confort adaptativo, el comparación me ayudó, y entonces pues ya ando helado ahora sí. Entonces tiene que ver con las condiciones y esa capacidad que tenemos. No tenemos un rango, y varía, los jóvenes tienen mucho acelere, que nosotros que ya estamos viejos bombos, entonces tenemos otro diferente, las mujeres otro, la altura, el peso, hay varias variables que tienen que ver, pero si hacemos alrededor de un rango, tenemos ya un reto y sabemos cuándo nos requerimos. Y también me preguntó, además del confort, algo más, pero ya se me olvidó. Sí, ¿cómo trasladar todo eso que nos presenta en las viviendas ya construidas de clase media baja y baja? Eso cuando yo empecé acá el doctorado, ya hace muchos años, todavía no nacían todos los jóvenes, cuando yo empecé mi doctorado acá, entonces teníamos un programa en el país que se llamaba FIPATEN, que empezó en Mexicali y luego se extendió a otras ciudades, en Guadalajara, en Monterrey, cambiando los focos incandescentes por ahorradoras, pero en Mexicali aislaban el techo de las viviendas existentes. Ese programa se extendió a gran parte del país, allá se llamaba así y se llama FIPATEN en gran parte del país, y ataca esas viviendas. Después le agregó, ahora ya no solo aislaban el techo, cambiaban los focos, sino que cambiaban el aire acondicionado ineficiente por uno de alta eficiencia, y luego se amplió más, y ahora cambia tu viejo, y ahí van todas las doñas, y les quitaban el refrigerador viejo y obsoleto por uno nuevo, cambia tu vieja, y ahí voy corriendo yo, y era una lavadora nueva que consumía menos energía. Entonces eso se hace con los edificios que hay actualmente con programas, pero tenemos también los estudios estos adaptados para arreglar esas viviendas. Si es necesario agregar pintura clara o agregar aislamiento, y entonces por pronto tenemos el reto y tenemos el requerimiento ahí como recomendación. Muchas gracias. Para hacer esto un poco más interesante, los organizadores del evento tienen previsto una dinámica en la que se les hace un par de preguntas, y a la persona que conteste correctamente o que mucho se acerque a la contestación correcta, pues el instituto le da un pequeño obsequio. Entonces, ¿quieres hacer alguna pregunta, Rosa María? ¿Tienes alguna en mente? Adelante, doctora, adelante. ¿Tú validas? Sí, lo que me río acá. A ver, bueno, felicidades, doctor Morillón, por esta excelente participación y gracias por haber aceptado la invitación. A ver, yo tomé unas notas, espero que ustedes hayan puesto atención, como ya dijo el doctor Enrique Guzmán. A ver, en México, ¿qué porcentaje de las viviendas y construcciones, más bien, ¿qué porcentaje de la energía es renovable en México? ¿Qué porcentaje de la energía es renovable? Lo dijo al principio de la plática. Aproximadamente 10%. ¿Es correcto? Muy bien. ¿Nos dices tu nombre, de dónde Omar. vienes y una reflexión sobre el tema o la Semana de la Ingeniería o lo que tú gustes? Totalmente. Mi nombre es Omar, acabo de terminar la carrera Ingeniería Mecánica, estoy en proceso de titulación haciendo mi tesis sobre flujos bifásicos, multifásicos, aquí en el instituto con el doctor Jonathan Hernández García. La ponencia fue extraordinaria, creo que un poco de lo que me llevo es que hay que modificar la matriz energética en México, el 60-70% está siendo generada con gas natural, carbón. Y estas técnicas, estas enseñanzas hay que aplicarlas a la industria y qué mejor que empezar con uno mismo y llevarlo al campo. Muchas gracias. Ay, no, muchas gracias a ti por participar y ahí va tu pequeño premio que esperamos que te sea de utilidad. Un aplauso por favor aquí al compañero que respondió, a Omar. Segunda pregunta. ¿Cuál es el consumo en megawatts por año en promedio nacional en México? Lo dijo también al inicio de su plática el doctor Murillo. No, tú ya tienes tu premio. Yo me acabo con Mexicali. ¿Alguien más? A ver, es menos de 10. ¿Alguien? A ver. Aquí adelante. Si le pasan el micrófono. ¿No eran 2 punto algo? ¿Cerca de 2 punto algo? Ajá, sí, es 2.4, pero ahí ibas.
¿Es correcto, doctor? Un aplauso, por favor, y nos dices tu nombre, de dónde vienes y una pequeña reflexión, por favor. Soy Ángel de Jesús Contreras Solís. Yo sigo estudiando la carrera de Ingeniería Mecánica. Perfecto. Y pues en cuanto a reflexión, se me hace muy interesante toda la ponencia, pero realmente no considero tener algo para aportar realmente. Ese es un comentario muy interesante, que te parece importante tener este conocimiento y que distribuyas entre sus conocidos, bueno, que cosas que se hacen en México y en particular acá sobre este tema que es en beneficio no solo local, sino tiene un impacto global, ¿no? ¿Te parece? Sí. Bueno, gracias. Tu premio, ahí va. Un aplauso, por favor. Muchas gracias por participar. Además, sí tiene mucho que ver usted como mecánico. Mi doctorado lo saqué con los mecánicos. Gracias. Pues muchas gracias. Tenemos un reconocimiento del doctor también. Agradecemos al doctor David Morillón por su excelente presentación y a continuación le damos un obsequio. Un aplauso para el doctor. Muchísimas gracias por participar. Es una memoria muy de la pluma. Ahí le buscas. Si quiere pegar el mandado. Ay, muchas gracias, ya. Gracias.